Buenos días y un saludo a todos los asistentes. Antes de nada, pues nada, decir que muchísimas gracias a los coordinadores del Congreso por hacer posible este espacio en el que vamos a presentar la comunicación que hemos denominado los orígenes de la prensa especializada en gas en Europa, en la que vamos a detallar, a describir cuáles fueron las primeras revistas gasistas que se publicaron en Reino Unido, que no solamente fueron las primeras revistas del país anglosajón, sino que también fueron las primeras de este tipo en el mundo, dando origen a la posterior explosión de revistas especializadas en gas, tanto desde un punto de vista financiero, técnico, industrial, como incluso obrero o social, a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX. El estudio de la prensa científica o de la prensa técnica, en cualquiera que sea sus campos de aplicación, bien ciencias puras, matemáticas o bien la química, la física o cualquier sector tecnológico, ya sea ingeniería civil, ingeniería militar, han sido poco trabajados desde un punto de vista historiográfico. En un artículo de síntesis sobre la historia de la edición y de la lectura centrada en la Francia de los siglos XIX y XX, los autores, que son historiadores de la ciencia, Jean-Yves Molière y Patricia Sorer, constataban en el año 1999, ya ha llovido un poco, que en lo que respecta a la edición científica, la investigación todavía estaba en sus comienzos. Si bien es cierto que en los últimos años autores como Alien Five o Gogan Danson han hecho monografías sobre eh, revistas científicas, es cierto que las revistas técnicas como tales, las de la ciencia aplicada a la industria, han sido muy descuidadas por los historiadores. Los pocos trabajos que encontramos en este sentido, pues vienen a ser en el campo de la arquitectura o de la construcción, que vienen a jugar como un poco el papel de excepción que confirma la regla. Sin embargo, esto no se debe a la importancia histórica que tuvieron estas revistas, que como ya hemos mencionado en otros trabajos anteriores, pues bueno, comenzaron a publicarse las primeras revistas científicas en el siglo XVII, en el siglo XVIII pues evolucionan muchísimo, con un carácter general, con un carácter ilustrado, y en el siglo XIX, en pleno proceso de industrialización, irán apareciendo cada vez revistas científico-técnicas que poco a poco se separen de esa parte científica y empiecen a ser pues, revistas aplicadas y poco a poco pues también irán apareciendo revistas técnicas especializadas en campos extremadamente concretos, como vendría a ser la revista especializada en la industria del gas que surgen a mediados del siglo XIX y que estudiaremos aquí, aquellas que aparecieron en Inglaterra y que marcaron el punto de partida para la publicación de los siguientes periódicos. La primera revista especializada en gas fue publicada en Londres por primera vez un lunes 10 de mayo de 1847 con el nombre de Gas Gazette and Monthly Advertiser. Previo a ello, sin que se haya conservado, se había emitido un número piloto a modo de prospecto para dar a conocer la nueva publicación. Y pese, bueno, pese a que no hemos encontrado este prospecto en el número inicial, bien para nosotros, George Barlow, el emprendedor y el propietario de la revista, dejó una larga nota editorial titulada Address to Our Readers, en la que daba cuenta de las razones que le habían motivado a embarcarse en esta empresa y cuáles podían ser sus principales aportaciones a esta industria que estaba entrando en un momento de madurez, tanto en Reino Unido, por supuesto, pero también en Europa. Entre estas principales aportaciones, pues podemos destacar el aportar un espacio común de información, de debate, de discusión para las compañías de gas, pero también de todo el personal interesado en el asunto del gas, tanto ingenieros como científicos, técnicos, inventores, consumidores, fabricantes y también propietarios de carbón. No obstante, su propósito, más allá de este, eh, que dejó claro, tenía también otro un poco más oculto, ¿no? Y es que no se limitó únicamente a establecer un canal de comunicación y transferencia de conocimiento, sino que más bien se erigió como un foro de influencia y también de defensa de los intereses de la industria, no solo frente a los posibles competidores que podría tener en materia de iluminación, que para esta fecha pues no eran muchos, sino también frente a la administración y ante las medidas impositivas que se le pudiera dar contra ella. Además, también era un órgano
desde el cual el editor podía proyectar sus ideas y sus opiniones sobre el devenir de la industria, que a su ojo, en los escasos números que duró esta revista, pasaban por la amalgación y la concentración de las distintas empresas que estaban en competencia en distintas de las grandes ciudades de Reino Unido, haciendo que no pudieran conseguir economías de escala y por lo tanto intentando así eh, que se concentrasen y mejorar los costes de producción y abaratar el precio, que como se vería posteriormente, no llegaría a darse nunca al menos de esta forma. La revista fue publicada por la editorial de George Hilliard y fue vendida por Prettyman and Rinson, el número 29 de la calle Poultry de Londres. Era publicada en conjunto de 16 carillas con 3 columnas por página, lo que la hacía muy abigarrada, muy cargada de información. La medida de la revista, pues bueno, cada hoja era de unos 27 por 21 centímetros y cada número contaba además con 3 páginas dedicadas únicamente a espacios publicitarios, que junto con la suscripción fueron el principal ingreso de la revista. Esta suscripción era de 6 peniques por número, incrementándose en uno más para aquellos que no la comprasen en físico, sino que tuviesen que enviársela por correo. Tenían que pagar un penique de impuesto de estampa y los espacios publicitarios pues eran alquilados por línea. De forma general, el precio mínimo de ellos era de unos 5 chelines por un máximo de 6 líneas, incrementándose en 6 peniques por cada línea extra, pero también contando con diferentes descuentos por el prepago de una serie de anuncios. Estos descuentos, a partir de del cuarto número de la revista, en el que se empieza a ver que ya está en decadencia, solamente 4 meses después de empezar a publicarse, se aumentaron posiblemente para encontrar para ser más atractivos a las personas que se querían publicitar en ella y así conseguir mayores ingresos. Como decía, la vida de Gas Cassette fue efímera y se limitó tan solo a 8 números con una última edición publicada el 10 de diciembre de 1847. En la actualidad, esta revista es difícil de encontrar. eh, Sus pocos ejemplares se conservan en Estados Unidos y en Europa y más accesible a nosotros pues podemos destacar los de la Biblioteca Británica, que están caracterizados por incorporar cada uno de ellos la firma autógrafa del propietario en cada ejemplar. En esta diapositiva podemos ver la firma y bueno, George Barlow perteneció a una familia de industriales británicos que provenían de una población cercana de Chesterfield y John Barlow, el hermano de George, del editor, en 1813 se trasladó a Londres interesado por esta incipiente industria gasista que estaba surgiendo. Ambos hermanos se asociaron en 1821 y fueron responsables de la construcción de varias fábricas de gas, entre las que hemos podido documentar la situada en Banbred, en Newport, en la isla de White. Tras el cierre de Gas Gasset a finales de 1847, George Barlow formaría una empresa junto con su hijo, George Barlow and Son, dedicada a la venta de materiales y aparatos para fábricas de gas, sin dedicarse ya nunca más a la edición literaria. Al igual que su antecesor, y como veríamos que sería la tónica dominante en la fundación de estas primeras revistas, Thomas Barlow fundó en el año 1849 el Journal of Gaslighting con el fin de incidir en el debate público que se estaba llevando a cabo en Londres con la creación de la Great Central Gas Consumer Company, una compañía que pretendía rebajar el precio del gas a 4 chelines respecto a los 7 al que lo estaban vendiendo las empresas tradicionales de la ciudad.
Con todo, a diferencia de su antecesor, la prosperidad de la nueva revista sería plena, y es que durante todo el siglo XIX y durante el siglo XX, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial, sería el punto de referencia de los industriales gasistas británicos y también europeos. De hecho, como afirma Jean-Pierre Billiot, el Juno Gaslighting ofreció el primer medio práctico de poner en efectivo el contacto entre los directores de la fábrica de gas del Reino Unido. En un inicio, la publicación se planteó de forma trimestral, conteniendo páginas de un tamaño de 34,2 centímetros de alto y 22,7 de ancho, con dos columnas de texto a cada número y añadiendo también un pequeño suplemento publicado los días 10 de cada mes de 8 páginas. El precio de este primer número se estableció en un chelín, mientras que los suplementos se estipularon en 3 peniques. Siendo esto evidentemente poco remunerativo, el precio aumentó un 50% de cara al segundo número, estipulándose en un chelín y 6 peniques, mientras que los suplementos se incrementaron en 5 peniques. Asimismo, la frecuencia de publicación se incrementó, llegando en 1855 a publicarse mensualmente y ya posteriormente incluso a hacerlo mensualmente. Gracias a esta gran cantidad de números publicados, en el momento de su asociación por Gasworth en el año 1972, eh, contamos a día de hoy con más de 3.500 números de esta revista. Lamentablemente, Thomas Barlow, a diferencia de la mayoría de los emprendedores de revistas de la época, no incluyó un programa editorial o declaración de intenciones con la fundación de la revista. En cambio, la revista comenzó en su momento directamente sin detenerse en cuestiones neurales, como si ya fuera ampliamente conocida eh, por todo el público. Y bueno, pues comenzó con sus primeras circulares, con su correspondencia, registro de patentes y lista de acciones, elementos que serían luego también característicos del resto de revistas gasistas. En la actualidad, la revista se encuentra de forma impresa en la Biblioteca Británica, también en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y en la Biblioteca Nacional Francesa, pudiéndose encontrar de forma digital en la plataforma de Internet Archive. Por último, entre las revistas pioneras de la prensa gasista en el Reino Unido encontramos el Gas and Water Times, una publicación fundada por Alexander Angus Kroll. Esta persona era descendiente de una familia escocesa de tejedores, nació en Perth en el año 1811 y tras unos estudios primarios comenzó con 12 años a aprender la profesión de la familia de tejer, ¿no? Mientras que en el horario nocturno siguió con su estudio secundario, lo que finalmente le valió para aparecer en Londres en el año 1836 como químico en Millwall y posteriormente como segundo ingeniero de la Chartered Gas Company. En 1843, Kroll se asocia con William Richards y juntos presentaron varias patentes relacionadas con la mejora en la fabricación y la medición del gas. Sin embargo, la colaboración empresarial entre Kroll y Richards no prosperó y en el año 1845 disolvieron la sociedad. A mediados de la década de 1850, Kroll se involucra profundamente en la industria del gas, convirtiéndose en arrendatario de las plantas de gas en Coventry, de Tottenham y de Winchester. Pero no solamente con todo esto, sino también que en esta fecha, después de la creación de la Great Central Gas Consumer Company, él sería uno de sus máximos dirigentes y de sus máximos defensores. Y bueno, al igual que en el año 1849 Thomas Barlow fundó el Journal of Gaslighting, en gran parte para atacar a la nueva compañía que se había creado para el gas barato, la Great Central Gas Consumer Company, en el año 1853 Kroll decidió comenzar a publicar su propio órgano de expresión, el Gas and Water Times, para defenderla. Esto le ocasionó unas grandes críticas desde el mundo gasista, que quería seguir con unos precios más altos, ¿no? Y entre esas críticas, pues tuvo las de Thomas Barlow, con quienes incluso tendrían pleitos legales por difamación. La revista no duró en el tiempo, tan solo duró 5 años y en el 1858 pues dejó de publicarse. En un principio era publicada mensualmente, si bien desde 1855 la producción se duplicó con una periodicidad mensual. El precio de la revista osciló siempre entre los 6 peniques y un chelín, y dentro de ella contó con 2 páginas dedicadas exclusivamente al espacio publicitario, que junto con el precio de las suscripciones, pues eran
sus métodos de financiación. Actualmente la revista se encuentra en la Biblioteca Británica de forma física, no está digitalizada, si bien sus 7 primeros números no se han conservado. A modo de conclusión, incidir en que estas revistas se fundaron por personas con una alta experiencia e influencia dentro del sector gasista, en un periodo de madurez de la industria, pero también de transformación, de debate y de adaptación de las condiciones en las que se administraba este servicio público. De esta forma, los debates sobre la conveniencia del monopolio o del precio cargado por el gas manufacturado fueron los impulsos últimos que motivaron a las personas estudiadas a emprender las publicaciones. Si bien subyace, por supuesto, la necesidad de otorgar, en una fecha tan tardía como el mediado del siglo XIX, después de 40 años de andadura de la industria, de unos medios propios de comunicación, de transmisión del conocimiento y de defensa de los intereses comunes dentro del propio sector gasista. No, muchísimas gracias. Estaré en los comentarios para resolver cualquier duda o comentario que queráis hacer.